Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Cada vez más tenebrosa la cortina que pone Tony Smoris para la sección de Sofi. El terror de los exportadores argentinos. Arrancamos con cortinas de suspenso, de un poco de misterio, y después ya se nos fue. Vamos subiendo la apuesta, me gusta. Todos los domingos se sube la apuesta y ya estamos en el rubro peli de terror. A nada de hacer un entrenos de crímenes en el campo. Sí. Exactamente, sí. ¿Sos la Paulo Cablan del agro? Tendría que haber traído ese caso. El expresidente de la Rural de Diamante, ¿lo vieron esta semana? Lo vi. Que fue condenado preso porque el Breaking Bad del agro. Sí, total. Comercializaba, sí, tenía una red de venta de cocaína en la zona de islas. Tendría que haber traído ese caso. Sí, no era mala, Pegaba mucho con la cortina que eligió. Claro. Cambiamos la cortina. Otra que economías regionales. Exactamente. Excelente. Bueno, no trajiste eso. ¿Qué trajiste para el entrenos de hoy? Un tema que también igual le da miedo a ver. los exportadores, que es que otra vez la Unión Europea metió la cola y otra vez hay nueva normativa a la que adecuarse y otra vez hay gente agarrándose la cabeza. La fecha fue el miércoles de esta semana. Sí. Es una noticia en realidad que no arrancó ahora, arrancó el año pasado, pero como todo le ponen estos plazos de, bueno, a ver, te doy unos cuantos meses y te adecuás, Sí. y lo vas ensayando y demás. Bueno, este miércoles se marcó en el calendario la fecha donde chau prácticas o la entrada en vigencia de esta normativa. ¿A qué me refiero? A un nuevo reglamento de envases y residuos de envases que estén en contactos con alimentos, ¿sí? Estamos hablando específicamente en contacto alimentario. Una norma que le pusieron PPWR, no termino todavía de cranear la sigla, pero es PPWR, el nombre con el que se conoce por todos lados esta normativa, y que tiene un poco de lo que hablamos hace un par de meses. ¿Se acuerdan cuando les traje el caso de que iba a haber que cambiar la pintura con la que se revestía el interior de los tambores de miel? Que se había determinado que era tóxica, y con razón. Bueno, esto va en esta línea, en revisar un poquito cómo estamos haciendo los productos que estamos haciendo para envasar nuestros envases, que un poco de razón tiene, y otra con una carga burocrática, que ese es el verdadero dolor de cabeza, y lo vamos a ir viendo en esta columna, pero con hasta códigos QR, para que vos puedas saber esa caja de manzanas, quién la fabricó, en dónde, con qué materiales, qué fecha de lote, un dolor de cabeza enorme. Pero arranco por el principio. Es una normativa que va a ser de aplicación obligatoria en 27 países, en toda la Unión Europea básicamente. Es una normativa que sustituye una del año 1994, o sea, ya existía, lo que pasa es que se adecúa con las normativas actuales, básicamente con el objetivo de que lo que se comercializa así se pueda reciclar. O sea, que vos estés seguro que el material ese es completamente reciclable. O sea, quieren que todos los envases de lo que entra a la Unión Europea, y ahí aparecen los productos argentinos, se pueda reciclar. Exactamente, que no tenga tampoco sustancias nocivas en su fabricación, que no tenga sustancias peligrosas y que tengan papeles demostrativos, que se sepa de dónde viene ese envase. O sea, no es solamente la trazabilidad del envase. Exactamente, no es algo de eso hay acá en Argentina con los envases agroquímicos. Es distinto, por supuesto, la peligrosidad de un envase agroquímico con una caja de manzanas. Y además no está en contacto con el alimento, el agroquímico. Exactamente. Pero piensa acá, digamos, ahora que sabemos de dónde viene tu manzana, también queremos saber de dónde viene la caja que transporta tu manzana, ¿no? Ese es un poco... yo pensaba también en la caja de arándanos, el plástico. El plástico. Es lo mismo. Esto va a venir, como decíamos, en línea con un montón de otras recomendaciones y cambios que vienen haciendo en ese bloque, y que obliga a una adecuación enorme, porque en realidad vos tenés que volver para atrás sobre los proveedores de todas esas cajas y bueno, hablar con el que hace la caja, hablar con el que la transporta, en qué condiciones la transporta, hablar con el que la utiliza para empacar, etcétera, etcétera. Si bien la fecha en vigor de esta normativa es de febrero del 2025, recién entra en vigencia ahora, en esos meses hubo un plazo de adecuación. Esto entra ahora, como decíamos, miércoles 12 fue la fecha de inicio, y es un reglamento que derrama, como decíamos, en empresas, en productores, en fabricantes, importadores y distribuidores, que van a tener que poner en marcha estas adecuaciones de acá a los próximos años. Hay metas que cumplir. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del 2030? La meta del 2030. Bueno, ahora acá también hay metas al 2040. O sea, son metas a largo plazo, porque no se puede hacer todo de una, y ahora van a ver por qué. Entre los principales cambios que se aprueban tenés restricción de formatos de envases que sean considerados innecesarios o excesivos. O sea, si es muy grande la caja, o sea, si hay plástico de más, achiquemos el formato también, ¿sí? Cosa que ya deben hacer por sí solas las empresas para ser competitivas. Para reducir costos, pero bueno, lo que sea innecesario o excesivo, que tenga demasiado de un material, y justamente nosotros queremos abocar a lo del reciclado,
eso atrás. Recuerden que la Unión Europea está como en esta onda verde, ¿no? Sí, de metas ambientales. Segunda cosa, prohibición de uso de envases que superen ciertos umbrales de PFAS, que son en realidad las que se conocen como sustancias químicas eternas. Son esos Las que no se revestimientos. degradan. Exacto, ¿se acuerdan mucho de los vasos? Porque lo leí una nota acá que hablaba de eso, de la crisis de los vasitos de papel, cartón sí. que se pueden usar. Bueno, eso tiene un revestimiento que en algunos casos pueden tener componentes que no son deseables o que no permiten que eso se recicle. De hecho, se empezó a usar mucho algunos bioplásticos con maicena, por ejemplo, que es harina de maíz, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, ahí, atención, doble clic con eso. Que estén también en contacto, decíamos, no directo con alimentos, como cajas de papel, cajas de pizza, envases de comida para llevar, etcétera. Obligatoriedad para incorporar información en cada envase clara, sí, sobre los materiales, sobre el porcentaje que tiene de reciclado, y en el caso de que sea reutilizable hay que ponerle un código QR. Por eso digo que es un poco un dolor de cabeza. Implica un rediseño en la industria. Cuestión de reciclabilidad, sí, la normativa introduce algo que es muy interesante, que es que los envases tienen que tener un porcentaje mínimo de reciclabilidad y se van a poner 3 categorías, de las cuales en unos años solamente van a quedar 2. Hoy son 3. La A es reciclable en un mínimo del 95%, casi todo. completamente reciclable. El nivel B es entre un 80 y un 95% y el C entre un 70 y un 80%. Acá estamos en 2026, bueno, para el 2038 ya el C no funciona. O es mínimo de 80% reciclable o De no ahí se para usa. arriba. No lo compramos. No lo compramos, no entra por... No vos entra. mandalo si querés. Te va a Claro. quedar frenado en el puerto y ese es el dolor de cabeza. O mandáselo a otro mercado. Nosotros no compramos. Exactamente. También va a haber exigencias sobre niveles mínimos de plástico reciclado que tienen que estar en contacto con los alimentos, que es el caso del PET, en el 30%, va a ser para el 2030 un 30%, y para el 2040 eso va a tener que aumentar mucho más. ¿Y por qué es importante esto? Porque también las alícuotas que te van a cobrar van a variar en función de cuán reciclable es o no tu envase. Entonces, a la hora de calcular eso, bueno, justamente a más reciclable, menores alícuotas a pagar. Y voy cerrando con esto, que es una cosa importante, que la cadena es muy simple, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? El importador europeo es en realidad el que tiene que cumplir estas normas. Pero eso se traslada para atrás. Claro, obvio. Pasa con, por ejemplo, lo del Luisec. Y claro, eso te iba a preguntar, ¿la certificación es en origen o lo certifican ellos allá cuando entra? Ellos cuando importen y le tengan que presentar los papeles sobre lo que trajeron, lo que introdujeron Claro. al bloque, van a tener que dar cuenta de que todo eso cumple con la normativa. Pero eso la lo- responsabilidad se es del certifica importador. acá como BISEC. Bueno, ahí está el como problema, EUDR. ¿no? Es lo que se tiene que terminar de cranear. Claro. La responsabilidad es del importador, pero como todo, el importador se da vuelta y decirle, escuchame, el costo lo pagas vos. Claro. Entonces el costo del productor, el que pone la cajita de arándano, la caja de manzana, ese es el que va a tener que estar ahí corriendo para cumplir con la normativa. No es que la Unión Europea agarre y le dice al argentino, oiga, usted tiene que cumplir. Oiga, sí. Oiga, señor. Oiga, perdón, oiga. Usted tiene que cumplir. En realidad lo que va a pasar es que el importador es el que tiene que cumplir y se da vuelta y se Claro, lo y traslada. se lo traslada. Después pasó con lo de la soja, lo mismo. Sí, Nosotros sí, no tal vamos cual. a vos hacete cargo. Claro, pero Entonces- ese es el conflicto, lo tenemos que certificar acá Exactamente. y mandar ya el certificado. Y cierro con esto porque hace unos días, para que se den cuenta de lo importante de la normativa, era que se hizo una reunión, un webinar, como se le dice ahora, que lo organizó la Asociación de Frutas de Chile, o la... no lo quiero decir mal, lo voy a decir en inglés, lo voy a pronunciar horrible, pero es la Alianza de Fruta del Hemisferio Sur. Perfecto. En la que está Argentina, los exportadores argentinos forman parte de esa alianza. Bueno, la secretaria general, que se llama Ellen Pei, hizo ahí una charla sobre específicamente este tema y lanzó un par de advertencias que me parecía que estaban bueno comentar. Una es que la normativa no distingue entre operadores europeos y extranjeros, por lo que van a quedar alcanzadas las empresas de terceros países. Claro. Como no se hace esa aclaración, esto que decíamos, se da vuelta, le va a caer la responsabilidad. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Segunda alerta que tiró es que los fabricantes de envases van a tener que contar con un expediente. O sea, ustedes piensen a nivel de burocracia. Van a tener que contar con un expediente que incluya antecedentes sobre diseño, fabricación y desempeño de ese envase. No. Y van a tener que tener una declaración de conformidad. O sea, vos me tenés que tener, si tenés ese documento, significa que seguiste todos estos pasos. En el momento en el que yo vea que vos lo incumpliste, flaco, vos tenías este documento firmado. Claro. Así que eso, súper complicado también. Es lo que decías vos de la certificación. Bueno, ¿cómo? Claro, en origen. Con ese documento. El fabricante se hace cargo. Y la última es que llamó la atención a las consecuencias de no cumplir con esta norma. Claro, cuando adelantaba la columna hoy temprano decía, che, puede haber un problema de los que exportan. Bueno, es eso. Puede haber o retención de mercadería o directamente, sorry, gastaste este barco y esto no entra, ¿sí? Acá aparecen, me parece, un par de cosas que al menos a mí me llaman la atención o me parece que vale la pena traer. Por un lado, la Unión Europea con estas medidas, porque si cambia el arancel,
por ende el costo de venderle a la Unión Europea según el tipo de reciclabilidad que tenga el envase puede verse tranquilamente como una nueva medida arancelaria, que es lo que todo el mundo sospecha apenas la Unión Europea implementa medidas de este tipo. Sí. Así que es probable que este debate termine en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, viendo si hay o no, si es o no legítimo que la Unión Europea imponga estas medidas. Y por otra parte, la Unión Europea impone estas medidas caso la normativa antideforestación, que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, esta idea de que en los alimentos, y en particular para la Argentina, la soja y la carne que llegan de Argentina a Unión Europea estén certificadas como libres de deforestación. Esa normativa se prorrogó varias veces la entrada en vigencia. Ahora se cree que, de hecho, todavía no está en vigencia. Se cree que va a entrar en vigencia. El 30 de diciembre entra. Que va a entrar en vigencia el año que viene. Que es algo que tampoco está garantizado, porque la propia Unión Europea, no es que por pedido de los países que le venden alimentos nada más la terminaron prorrogando, terminaron asumiendo que tienen una desconexión entre quienes dictan estas normativas y la capacidad real de la propia Unión Europea de fiscalizar, de procesar eso. Esto. Sí. Entonces, por dificultades propias dijeron no estamos listos, lo tuvieron que asumir y por eso terminaron prorrogando la entrada en vigencia de estas medidas. Mientras tanto, inquietan a todos los sistemas de producción y de exportación de alimentos del mundo. En particular a nosotros nos importa el de Argentina, que tiene que tomar medidas, cambiar, convencer a distintos sectores, cambiar sus formas de producir, de industrializar, muchas veces subir costos, pagar costos extra para que después la Unión Europea vea si está en condiciones de poner en práctica la medida que sus propios burócratas decidieron. Y generar organizaciones para fiscalizar eso, porque una de las cosas, sobre todo en el caso de UDR, es eso, es la certificación en origen, es, bueno, vos mandame esto como yo quiero, pero encargate vos de certificarlo, pues yo no voy a ver, porque yo es clave tengo otras cosas que hacer. Es clave esto que decís, Caro. Cuando ahora estuve en Barcelona y visité el Mercabarna, hablé con uno de los exportadores ahí, de los importadores, perdón, de fruta, y le preguntaba por esto, y le preguntaba también por el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y lo que él me decía es que sí, que para ellos, incluso a ellos se les parecía excesivo, y que incluso le decía, che, yo tengo relación. Él decía, yo heredé este negocio de mi papá, digamos, y tengo relación con algunos de estos de proveedores hace décadas. Y esto es un garrón, porque me empieza a mí generar tensiones con alguien con quien yo confío en su producción, y que aparte su producción es muy bien recibida. Y él me hablaba en un caso particular de las cerezas argentinas, las de los antiguos, de las que siempre hablamos, que son las más patagónicas, porque llegan a contraestación y abastecen una demanda que ellos no pueden abastecer. Y no quiero tener problemas, dice él, con gente que a mí necesito que esté, porque a mí me hace girar mi negocio. Más allá de lo más básico que es, pienso en el productor frutícola de Río Negro, que está con unos kilómetros de márgenes total, y le suman algo más si es que quiere exportar. Venderles. Claro, es un quilombo. Total. Bueno, gracias, Sofía. Vamos a seguir atentos a ver qué pasa con esto. Si prorrogan, si no, si entra en vigencia. Vamos a ver. Gracias por este entrenos. Las 9 de la mañana casi, faltan 30 segundos para que sean las 9 de la mañana. Ya se viene el rotativo del aire de la mano de Javier Papaleo, como siempre. Y después seguimos hasta las 10 con muchas cosas. Vamos a hablar con los frutícolas del Alto Valle justamente, pero para ver cómo están perdiendo competitividad por la falta de infraestructura vial, del arreglo de las rutas nacionales, sobre todo que cruzan esa zona, que les están trayendo problemas ya concretos. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Hasta las 10 de la mañana, quédense en Rivadavia Agro. Después del rotativo seguimos.